Todos están hablando de una tal polilaminina, que es una sustancia que podría hacer que personas que son tetraplégicas o paraplégicas vuelvan a moverse. La justicia ordena aplicar polilaminina a un piloto con lesión medular grave tras competencia de motocross en Espíritu Santo. Estudios sobre la polilaminina tienen posibilidad de ganar el premio Nobel. Entiende, neurólogos alertan sobre la falta de evidencia acerca de la acción de la polilaminina en lesiones medulares. La investigadora brasileña Tatiana Sampaio creó esta molécula en el laboratorio y la ha estudiado por más de 20 años. A inicios de este año, Anvisa autorizó pruebas para que la polilaminina sea medicamento. Entonces, la idea es que en el video de hoy aprendamos de una vez por todas qué es una lesión en la médula y cómo la polilaminina tal vez pueda ayudar en eso. ¿Cuáles son los pasos científicos para que esto se vuelva un medicamento disponible en farmacia? Vamos allá. Este tema explotó recientemente, todos comentan en redes, salió en Fantástico y Tatiana fue entrevistada en Roda Viva. Se está volviendo como una barra de fútbol. Es un tema que se está volviendo hasta demasiado apasionado, pero nosotros, como Manual del Mundo, creemos que es el momento de hablar sobre esto. Al final de cuentas, implica mucha ciencia. Entonces, lo que queremos, a partir de ahora, es que quien vea este video no llegue sin saber nada. Que en toda esta discusión entienda mínimamente lo que está pasando. Crear un medicamento efectivo no es tan sencillo como parece. Entonces, antes que nada, ya les digo que de verdad espero que esta polilamina realmente se convierta en una revolución. Que las personas que perdieron el movimiento vuelvan a caminar. Que sea posible algún día que la doctora Tatiana gane un premio Nobel por esto. Pero en este momento, en 2026, necesitamos mantener los pies en la tierra. Así que vamos a entender, para empezar, por qué las personas pierden el movimiento cuando sufren un accidente. Usaremos a nuestro amigo Osvaldo. Aquí voy a poner un esqueleto. La espalda. Dentro de la columna vertebral, dentro de la espina dorsal, hay un agujero por donde pasa un haz de nervios. Instalaré una representación en el esqueleto. Normalmente va dentro, pero la pondré fuera solo para que se entienda. Quedó elegante, ¿verdad? Recuerda que es solo una representación, pero ¿qué ocurre en la espina dorsal? Existe este haz de neuronas, y su función es hacer la comunicación de todo nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando agarro algo con mi mano, hay neuronas que salen de aquí arriba, pasan por dentro de mi columna, salen por el brazo y llegan hasta la punta de mis dedos. Por eso es que puedo, por ejemplo, sentir la textura de este gis, porque esa información sale desde la punta de mi dedo, sube por aquí y llega hasta mi cerebro. Por eso mi dedo puede agarrar el gis porque mi cerebro lo ordena. Pasa detrás, llega a mi brazo y noto que tomé el gis. La información regresa y veré. Siento el gis aquí, los sensores del dedo lo perciben y el gis vuelve a mi cerebro. Eso pasa en todo el cuerpo. Entonces, esas neuronas se van dispersando. Por ejemplo, estas de aquí pueden encargarse de las sensaciones que sentimos. Aquí en la parte de arriba de la espalda, aquí un poco más abajo. Y aquí al final vamos a tener una división. Esto va para una pierna, esto va para la otra. El nombre de este haz, de este conjunto de neuronas que pasa por nuestra espalda, es médula espinal. Como imaginarás, cuando nos lesionamos la médula espinal, en un accidente, en un choque de auto, en una caída o con alguna enfermedad, un cáncer que puede aparecer aquí y aquí, eso va a perjudicar la comunicación que tenemos con el resto de nuestro cuerpo. Supongamos que alguien recibió un golpe fuerte en la espalda a esta altura y un hueso se rompió y cortó una parte de esos cables. Según el cable que se dañó aquí, puedes perder sensibilidad en los dedos, dejar de mover una pierna o, si la médula se cortó por completo en esa zona, la persona puede quedar parapléjica, perdiendo movimiento y sensibilidad en las piernas. Si el daño es más alto, perderá más funciones y sensaciones. Entonces, si ocurre una lesión aquí en la región del cuello, muy cerca de la cabeza, puede ser que la persona pierda simplemente todos los movimientos, porque todo el paquete de información está pasando por aquí. Eso significa que la persona ya no va a sentir nada, ni va a poder mover nada de todo lo que tenga. De la lesión hacia abajo, el nombre de esa lesión es lesión medular. ¿Ya entendiste que es algo muy grave? En general, quienes sufren esto suelen requerir cirugía por la gravedad de la lesión. El hueso de la columna se rompe y la médula puede estar total o parcialmente dañada. Puede haber hueso mezclado ahí, hueso roto mezclado en medio del haz de nervios. Esa zona estará inflamada y los médicos deben organizarlo. Abrir con mucho cuidado para no empeorar aún más la situación
quitar los huesitos que están ahí, amenazando lo que puede haber quedado de la médula que todavía está funcionando. Estabilizar esa zona con un tornillo o soporte para evitar que la situación empeore si la persona se mueve. Pero una cosa que los médicos todavía no pueden hacer es volver a conectar los cablecitos que fueron cortados. El cuerpo incluso intenta hacer eso de manera natural, pero es muy difícil volver a conectar esos cablecitos, esas neuronas que fueron rotas. No hay medicamento que obligue esa conexión, pero eso es lo que están intentando hacer con la polilaminina. Así que vamos a entender ahora qué es esa tal polilaminina, empezando por la laminina. Es una proteína que el cuerpo produce, sobre todo durante el embarazo, cuando el feto comienza a desarrollarse en el útero. Tiene que existir algún tipo de estructura temporal para ayudar a las células a organizarse. Si fuera una construcción, podríamos pensar que es más o menos como un andamio. Un soporte es una estructura de madera que colocas para poner ladrillos y evitar que la casa se caiga durante la construcción. Entonces, la laminina es muy importante durante el embarazo, es una sustancia natural de nuestro cuerpo, pero si ayuda al feto a construir la organización de las células y todo eso, ¿será que no podría ayudar? ¿Por qué reconstruir aquí, en la médula, un lugar dañado de forma natural si el cuerpo podría hacerlo solo? No, porque los adultos tienen poca laminina, pero ¿y si la extrajéramos de un feto y la usáramos en un adulto? ¿No se puede tomar? La placenta contiene mucha laminina. Es la estructura que conecta el útero materno con el bebé, justo antes del cordón umbilical. Normalmente, al nacer, tanto la placenta como el cordón umbilical se desechan. Aquí interviene la investigación de la bióloga y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Tatiana Sampaio. Se sabía que la laminina por sí sola no puede reconstruir este tipo de lesión, pero en su investigación lograron organizar varias lamininas juntas, una especie de laminina mejorada, la polilaminina. Esto hace que la laminina sea más estable, como si fuera un andamio más firme. Esta construcción se llama polilaminina, porque al unir varios fragmentos iguales en una molécula más grande, el proceso se llama polimerización. Y entonces usas ese poli, que significa muchos, al principio del nombre de la molécula. Pero bueno, ¿cómo hacemos para usar este superandamio, esta laminina mejorada, en la lesión, en el momento de la cirugía, que tendrá que ocurrir un tiempo después del accidente? En el momento en que el médico abra y vea la médula, se inyecta un poco de polilaminina dentro de la propia médula. Y la idea es que la polilaminina pueda hacer ahí lo que hacen los bebés, organizar las células y ayudar a que las neuronas se reconecten. En teoría es así, pero en la práctica solo se han hecho estudios en ratas y perros. A finales del año pasado, la doctora Tatiana y la farmacéutica que la apoya anunciaron un estudio con 8 pacientes cuya médula quedó completamente rota tras accidentes y recibieron polilaminina. De la manera en que yo no polilaminina, o de la manera en que lo expliqué ahora, espera un poco. Debe haber alguna conexión de neurona invertida dentro de mi cabeza, porque todo el tiempo estoy diciendo polilalamina, en vez de decir lo correcto, que es polilaminina. Entonces, vamos a aprovechar este pequeño error para entender el origen de la palabra. Laminina es la unión de lámina más sina, que es un sufijo que generalmente se usa en proteínas. Entonces sería como proteína de la lámina. Las células de nuestro cuerpo son como ladrillos, pero requieren apoyo para funcionar, no se sostienen solas. Las células hacen eso sobre la lámina basal, que es una estructura delgadita que ayuda a las células a organizarse y a crecer ahí. La lámina basal tiene mucha laminina, de ahí el nombre de la proteína, polilaminina, presente en esta estructura. Como todavía me vas a escuchar decir algunas veces durante el video, pero me perdonas, ¿de acuerdo? De 8 pacientes, 2 murieron por otras causas, 100 mejoraron y 1 recuperó la movilidad. Bruno de Freitas. En 2018, tuvo un accidente de auto y una lesión medular completa a la altura de la C6. C6 es el nombre de una vértebra en la parte superior del cuello, un código para identificar ese hueso. C viene de cervical, es esta región aquí del cuello, y 6 es la sexta vértebra, contando de arriba hacia abajo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fue esta de aquí. Su médula se rompió por completo.
fue operado y recibió polilaminina 24 horas después del accidente. Se recuperó en 2 años tras fisioterapia intensiva y un proceso rápido. Por lo que vi que él contó allá en Roda Viva, él puede hacer musculación, caminar, manejar carro, cocinar y todo lo demás. Solo que hasta el año pasado nadie sabía de eso. Ellos decidieron divulgar este estudio piloto realizado con 8 personas y ahí comenzó el alboroto. Imagínate tú, en una situación parecida a la de Bruno, sufres un accidente de carro muy grave, te rompes la médula aquí arriba del cuello. Los médicos te dicen que no volverás a caminar, mover brazos ni sentir de la cintura hacia abajo. Y, al mismo tiempo, llega una noticia de que existe un medicamento que todavía está en pruebas, pero que puede devolverte el movimiento del cuerpo. ¿Vas a querer ese medicamento cueste lo que cueste? Si me pasara, yo también tomaría polilamina como sea. Y eso es lo que sucede. Muchas personas recurren a la justicia para exigir la aplicación de polilamina. El laboratorio informó que se hicieron 57 solicitudes, la justicia aprobó 28 y esas personas recibieron una dosis de polilamina. Mientras todo esto está sucediendo, hay varias noticias de personas que recibieron esa inyección por orden judicial y ya están teniendo algún tipo de recuperación, empezaron a sentir la punta de los dedos, están comenzando a hacer algún tipo de movimiento y esto se está convirtiendo en una bola de nieve. El problema es que no tenemos un 100% de certeza de que la polilamina realmente sea eficaz. Y más aún, no tenemos certeza de que sea segura. Un estudio con 8 personas es muy pequeño y no sirve para aprobar un medicamento. Así que, vamos allá. Un laboratorio estudia un medicamento nuevo. ¿Qué debe hacer para que llegue a la farmacia? En la universidad o en el instituto de investigación se hacen las pruebas preclínicas. ¿Qué significa eso? Son pruebas con moléculas para ver si una encaja bien con otra. Después, puedes hacer una prueba en animales para ver si eso no va a perjudicar al animal, para ver si realmente funciona y si vale la pena seguir estudiando eso. Muchos medicamentos se detienen ahí. Si los acercas a una célula humana, la destruyen. No funcionará. Debes buscar otra opción. Esto es muy básico. Si todo va bien, funcionó en el microscopio, el ratón y el perro. ¿Va bien? Se recupera. Pediremos a la Anvisa hacer pruebas y buscar un medicamento real. Y entonces vamos a tener 4 fases. La primera fase es para probar la seguridad. Daremos una dosis pequeña a pocas personas. Si aumentamos un poco, vemos si hay alguna reacción o problema. Aquí termina la prueba para evitar perjuicios a las personas. Esto suele tardar meses. Todo salió bien. Pasamos a la segunda fase para determinar la dosis correcta de este medicamento, y más personas lo reciben aquí. Revisaremos los efectos secundarios y si el medicamento es excesivo. Así se ajustan las cosas. ¿Cuál es la dosis que tiene el mejor efecto? Y al mismo tiempo, el mínimo de efectos secundarios. En esta fase, ya se necesita tener unas 100 personas más o menos participando. Puede tomar años y es necesario que quienes tienen el problema prueben el medicamento para ver si funciona. Si todo va bien, se logra la dosis ideal. Probemos esto con muchas personas para ver si realmente funciona y está bien. Es en ese momento cuando vemos la eficacia para ver si el medicamento realmente está funcionando. Y para eso, necesitamos comparar con otros tratamientos, comparar con personas que no recibieron el medicamento. Esta última prueba tiene que hacerse con mucha gente, con cientos de personas. A veces pasa en varios lugares a la vez y puede durar años. En casos como la recuperación lenta tras una lesión medular, se requiere mucho tiempo para saber si funcionó. Si el medicamento logra llegar hasta aquí, obtendrá una licencia para ser vendido. Desde aquí, sí, estará en la farmacia o el hospital, y la gente podrá comprarlo y tomarlo, pero aún hay una fase 4. Pongo estos nombres en rojo. No son oficiales. Aquí lo llamo seguimiento, para ver si causa problemas o efectos en miles o decenas de miles o tal vez millones de personas que están recibiendo ese tratamiento. Porque incluso haciendo todos esos estudios, no se han hecho todas las pruebas posibles e imaginables. Puede ser que personas con una enfermedad específica, personas que tienen algún detalle en su organismo, puedan tener problemas con el medicamento. Y eso solo se va a descubrir en la última fase. Es lo que está pasando ahora con esas plumas para adelgazar, por ejemplo. Están apareciendo casos raros de pancreatitis, una inflamación del páncreas, que solo ahora se detectan años después del uso de estos medicamentos. Todo esto es muy importante.
Porque cuando compras el medicamento, tienes que tener muy claro cuáles son los riesgos que estás corriendo. Y también quieres saber qué tanto funciona ese medicamento. A veces compramos un medicamento sabiendo que no es 100% eficaz y puede fallar, pero debemos saberlo. Imagina al gobierno y al SUS gastando miles de millones en medicamentos. Deben asegurarse de invertir bien ese dinero. Si no es dinero desperdiciado, es el de la gente que se tira. ¿Y en qué fase está la polilaminina? Aquí se hicieron estudios preclínicos con animales y luego un estudio piloto con 8 personas. Es un estudio que no cuenta en esto. Aquí es un estudio muy pequeñito que todavía no tenía autorización de la Anvisa. Ahora, también estamos teniendo esos casos de personas que tomaron por decisión judicial. Esos casos de decisión judicial no cuentan como estudio. En una investigación científica, para saber si algo funciona, debemos conocer exactamente qué ocurrió con el paciente. No solo qué sucedió en la lesión, su tamaño, la región afectada y si alcanzó toda la médula o solo una parte, así como la gravedad, sino también qué ocurrirá después. Debe haber gente cerca. La persona pudo volver a caminar, cuánto tardó y qué fisioterapia hizo. Eso no se hace en estas decisiones judiciales. En la práctica, lo que pasa aquí es que el laboratorio que está haciendo la investigación proporciona los medicamentos, ayuda a aplicarlos, pero no puede dar seguimiento después. Por ley, al no ser un medicamento aprobado, no puede cobrarlo. Ese pequeño estudio y quienes toman el medicamento por orden judicial no cuentan en el proceso. Para la Anvisa da igual, ya que para aprobar el medicamento debe pasar por estudios profundos con mucha gente y control. Es genial que tengamos a una persona que recuperó completamente los movimientos, pero eso no quiere decir que eso vaya a pasar con todos. Quizá el organismo de esa persona tenga algo específico. El tipo de lesión que sufrió tenía algún detalle que hizo que se recuperara más rápido. Y ahí me puedes decir, oye, Everé, pero el gobierno brasileño, la Anvisa, todavía no ha autorizado este estudio. No es posible que todavía no hayamos empezado a hacer todo eso. Sí la autorizó. Ahora, a principios de año, la Anvisa autorizó la fase 1, esas pruebas de seguridad. Entonces, la polilamina apenas está empezando a ser probada en personas para ver si realmente no causa algún efecto secundario grave, si no es peligrosa. Si aprueba esta prueba, seguirán las demás. La verdad es que saber antes de tiempo que el medicamento está siendo estudiado hace que pongamos muchas esperanzas en eso. Y tenemos algunos casos en la historia que son bastante malos. En 2015 y 2016, por ejemplo, apareció una tal de fosfetanolamina prometía ser la cura del cáncer. Eso creó tanta expectativa y ansiedad que la justicia permitió que las personas tomaran esa píldora. El Congreso brasileño aprobó una ley para que la gente tomara ese medicamento sin pruebas previas, aunque la fosfetanolamina seguía en pruebas preclínicas. Las investigaciones eran básicas. Aún no había pasado por eso. Y cuando las pruebas fueron más profundas, se vio que no funcionaba. No es lo que esperamos que suceda. No es lo que nos gustaría que suceda con la polilamina. Pero ahora, aquí en este video, espero que cuando escuchen ese nombre, primero recuerden cómo funciona la médula, cómo es ese tipo de lesión y cómo funciona ese medicamento. Pero lo más importante es que aún falta probar y no tenemos certeza de que sea seguro. Podrías decirme, oye, quienes lo reciben ya no tienen esperanza, están en situación grave, aunque no es tan simple. Imagínate, por ejemplo, si al momento de hacer la conexión en la médula, algo sale mal, y la persona empieza a sentir un dolor insoportable, como un cálculo renal persistente, y aún así no recupera los movimientos. ¿Entiendes el gran riesgo? Además, debemos asegurarnos de que la mejoría de quienes toman el medicamento no sea natural. Porque en una parte de los casos de lesión medular, el cuerpo logra hacer algo. Las personas recuperan una parte del movimiento. ¿El medicamento realmente está marcando la diferencia? Este video fue grabado a finales de febrero de 2026. Espero de todo corazón que dentro de algunos años podamos volver a este video, mirar este pizarrón aquí y ver que, con mucho orgullo, la polilamina superó todas las fases, fue aprobada y transformó muchas vidas. Pero, al mismo tiempo, necesitamos respirar hondo y no entrar en una discusión de porras, de fútbol, de locura desenfrenada. Aún hay mucho por probar y suceder. Entiendo a quienes recurren a la justicia. Si yo estuviera en esa situación,
probablemente haría lo mismo, pero para el resto de la sociedad que está mirando desde afuera, tenemos que tener un poco de calma. Pero sin importar el futuro, creo que sería muy bueno que, desde ahora, sintiéramos orgullo, que tuviéramos conciencia de que todas esas pruebas, todas esas investigaciones, están siendo hechas por brasileños. En una universidad pública. Para quienes tenían curiosidad, Osvaldo, nuestro esqueleto, es de impresión 3D. Hay un video muy bueno que muestra toda la saga que vivimos hasta armar este rompecabezas con casi 200 piezas que representan el cuerpo humano.